Océanos. Estados Unidos limita con el Océano Pacífico a lo largo de su costa occidental y con el Océano Atlántico a lo largo de la costa oriental. En la parte suroeste de Estados Unidos se encuentra el Golfo de México y Alaska se encuentra a lo largo del Océano Ártico y parte del mar. Deltas. Cuando hablamos de deltas nos estamos refiriendo al territorio triangular formado en la desembocadura de un río por los sedimentos fluviales que deposita. Un claro ejemplo es la del río Yukon. Este río pasa por Yukon, Colombia Británica y gran parte de Alaska, desembocando en el mar de Bering, donde se forma una delta en forma de abanico, casi semicircular, con un brazo de mayor tamaño y unos cuantos mucho menores. Delta de más de 2 kilómetros de ancho. Contiene 2.3 millones de hectáreas de tundra, praderas y colinas. Delta del río Mississippi. Este río desemboca en el Golfo de México. La delta comprende 12.000 kilómetros cuadrados de las humedades costeras y el 40% de las marítimas de la parte sureña de Estados Unidos. El río vierte en el Golfo una medida de 19 millones de litros por segundo. La cantidad de sedimentos depositados en el delta se estima en unos 300 millones de metros cúbicos por año. Delta del Río Grande, ubicado en la frontera de Texas y el estado de Tamaulipas. Es arqueado en respuesta a las corrientes costeras fuertes. El vértice del delta está situado a 75 kilómetros de la costa y Texas y Tamaulipas casi comparten igualdad de longitud de la costa en unos 140 kilómetros. Por último, el delta del río de los Sacramentos comprende 2.600 kilómetros y está ubicado en el límite occidental del Valle Central de California. Se formó hace más de 18.000 años atrás. Se encuentra entre el Sacramento en el norte y abarca alrededor de 1.000 kilómetros de vías navegantes. Es alimentado por dos ríos, al norte por el río Sacramento y al sur por el río San Joaquín. Cuenca. Se conoce como cuenca a un término derivado del latín concha, que puede aprovecharse para mencionar distintas cuestiones. Una cuenca, según la teoría, puede ser un accidente de carácter geográfico que supone una depresión en la superficie de la Tierra, un valle en medio de alturas o un terreno cuyas aguas se dirigen hacia el mismo mar, río o lago. En este sentido, puede hablarse de cuenca endorreica cuando el cauce más importante desemboca en lagos o pequeños cuerpos de agua. Cuenca exorreica si desemboca en zona marina. Cuenca de recepción, tal como se acostumbra a identificar a la zona inferior de un curso donde las aguas son recogidas. Cuenca arreica si el agua se infiltra o evapora previo a su desembocadura. O cuenca hidrográfica, nombre que recibe el territorio drenado por un mismo sistema natural. Una cuenca oceánica, por otra parte, es un área extensa y bastante uniforme que constituye el fondo del océano. Para hidrología, toda la depresión de la Tierra cubierta por el mar es una cuenca oceánica, mientras que la geología define a la cuenca oceánica como la amplia depresión que queda por debajo del nivel del mar. Una cuenca sedimentaria, en cambio, es una acumulación de sedimentos que se produce por la erosión de la superficie terrestre. El espesor de los sedimentos supone al menos varios cientos de metros y una extensión de decenas de kilómetros cuadrados. La Gran Cuenca comprende unos 520.000 kilómetros cuadrados de mesetas intermontanas, y desde el punto de vista hidrográfico no es una única cuenca, sino más bien una serie de cuencas hidrográficas contiguas, que están limitadas por otras cuencas, al oeste por las cuencas del sistema fluvial del río Sacramento, río San Joaquín y la cuenca del río Klamath, al norte por la cuenca del sistema fluvial río Columbia, río Snake y al sur y al este por la cuenca del sistema fluvial río Colorado, río Verde. Fiordo. Fiordo es un término que forma parte de la geografía física. Es un tipo de accidente de la naturaleza. Se trata de un valle de gran profundidad en forma de U, producido por el deshielo de un glaciar y ocupado por las aguas del mar. Desde el punto de vista geográfico, un fiordo es un relieve terrestre situado en la costa y de tipo abrupto, al igual que un acantilado o un estrecho.
Los fiordos tienen una franja de mar especialmente estrecha, de una profundidad significativa y pueden llegar a medir varios kilómetros. En Estados Unidos encontramos el College Fjord. Es un fiordo ubicado en el sector norte de Prince William Sound, el estado de Alaska. El fiordo contiene 5 glaciares de marea, 5 glaciares de Valle Grande y docenas de pequeños glaciares, la mayoría con nombres de famosas universidades de la costa este. College Fjord fue descubierto en 1899 durante la expedición de Harriman, momento en que los glaciares fueron nombrados. La expedición incluye un Harvard y profesor de Amherst, y nombraron muchos de los glaciares después de colegio de élite. De acuerdo con Bruce Molina, autor de los glaciares Alaska, se llevaron gran placer en hacer caso omiso de Princeton. College Fjord es un destino popular para los cruceros. De un lugar es posible ver 8 de la universidad glaciares fiordos a la vez. También encontramos el fiordo Tracy Arm. Es un fiordo de Alaska cerca de Juneau. Lleva el nombre de la guerra civil general llamado Benjamin Franklin Tracy. Se encuentra a unas 45 millas al sur de Juneau y 70 millas al norte de Pittsburgh, Alaska, fuera de Holcomb Bay y junto al pasaje Stephens, dentro del Bosque Nacional Tongass. Consta de 2 fiordos profundos y estrechos, Brazo Tracy Arm y Endicott. Tanto los fiordos más de 30 millas de largo y una quinta parte de su superficie está cubierta de hielo. Durante el verano, los fiordos tienen hielo flotante considerable que van de la mano del tamaño de las piezas de un edificio de 3 pisos. Durante el periodo glacial más reciente, ambos fiordos llenos de glaciares activos. Los grandes buques de turismo y pequeños barcos cruceros comerciales suelen utilizar Tracy Arm como un destino turístico o como una parada a lo largo de sus rutas turísticas normales. Respecto a los mares estadounidenses, 3 de ellos pertenecen a la zona de Alaska, que como sabemos es un territorio perteneciente a Estados Unidos. El primero es el mar de Beaufort, que es un sector del océano Ártico. Está situado entre Alaska y los territorios canadienses del noroeste y Yukon. Tiene una extensión aproximada de 450,000 kilómetros cuadrados y existen en él significativas reservas de petróleo bajo el mar. Y gracias a ello existen disputas territoriales entre Estados Unidos y Canadá. Se encuentra completamente congelado durante la mayor parte del año. A continuación tenemos el mar de Bering, que es perteneciente al Océano Pacífico. Tiene una delimitación al norte y este con Alaska y al oeste con Siberia en Rusia. Su superficie aproximada es de 2 millones de kilómetros cuadrados. Su navegación es difícil, por lo cual no se cuenta con una actividad pesquera o económica en esta zona. El tercer mar es el Golfo de Alaska, que es un brazo curvo del Océano Pacífico. Este delimita al norte con la costa de Alaska y al sur con el cabo Spencer y la isla de Kodiak. Ahora, volviendo a la zona territorial estadounidense y yéndonos al sur, se encuentra el Golfo de México, que es una cuenca perteneciente al Océano Atlántico, y sus costas están ubicadas en Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. Tiene una extensión aproximada de 1.550.000 kilómetros cuadrados. Ahora, respecto a los puertos comerciales más importantes que existen en la zona marítima de Estados Unidos, se encuentran 5. El primero, y que está en la zona del Océano Pacífico, es el puerto de Los Ángeles, que es también llamado el Puerto de América. Es responsable de la mayoría del comercio transpacífico y cuenta con una línea de costa de 69.2 kilómetros. Ocupa el número 19 en la lista de puertos más transitados del mundo y se estima que maneja alrededor de 1.2 mil millones de dólares de carga al día. En segundo lugar, se encuentra el puerto de Long Beach, que es considerado uno de los enlaces principales para el comercio
con Asia y que maneja más de 4.5 millones de TEUs, esto en 2015. Sus movimientos anuales en comercio se estiman en más de 180.000 millones de dólares y se encuentra también en la zona perteneciente al Océano Pacífico. Del lado de la costa este y perteneciente al Océano Atlántico tenemos a otros tres que son muy importantes. El primero es el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, que son los puertos principales. Es el puerto más grande y el número 3 de Estados Unidos. Ofrece acceso a uno de los mercados de consumo más concentrados del mundo, como lo es Nueva York. En 2015 movilizó 4.5 millones de contenedores. El siguiente pertenece a Georgia y en realidad son dos puertos llamados Savannah y Brunswick. El último es considerado el mejor puerto a nivel mundial para las nuevas importaciones de automóviles, con más de 202.3 hectáreas de extensión. El último puerto es el puerto de Virginia, que gestiona el 11.6% de la capacidad comercial total de la costa este. Posee una posición muy estratégica que permite llegar a los buques a mar abierto en 2 horas y media, además de contar con un excelente sistema de ferrocarril, lo que transporta una tercera parte de la carga total. Estos últimos dos, el puerto de Georgia y de Virginia, han decidido crear una asociación portuaria en los últimos meses y se espera que cree un efecto sinérgico y aumente el atractivo. Ahora les vamos a presentar las 10 bahías y estrechos más importantes de los Estados Unidos, comenzando con el estrecho de Georgia. El estrecho de Georgia tiene una superficie de 6.800 kilómetros cuadrados, una profundidad de 420 metros. Este estrecho está compartido entre los Estados Unidos y el país de Canadá, ubicado en el estado de Washington. El estrecho de Puget tiene una longitud de 160 kilómetros. Es una entrada del Océano Pacífico y tiene una superficie de 2.600 kilómetros cuadrados, ubicado en el estado de Washington. El estrecho de Juan de Fuca forma parte de la frontera Canadá-Estados Unidos. Separa la isla de Vancouver y la península olímpica, ubicada en Washington. Golden Gate separa la bahía de San Francisco del Océano Pacífico. Está definida por la península de San Francisco y península Marín, con una longitud de 107.9 kilómetros, ubicada en el estado de California. El canal de Santa Bárbara es un estrecho marino, pues separa la parte continental y el archipiélago del norte. Tiene una longitud de 130 kilómetros y un ancho de 45 kilómetros, ubicada en el estado de California. El estrecho de Tolín, localizada en aguas del mar de Bering, tiene una longitud de 96 kilómetros y un ancho de entre 48 y 80 kilómetros, ubicada en el estado de Alaska. El estrecho de Cherikov tiene una longitud de 240 kilómetros, una anchura de 40 y 50 kilómetros, separa la franja costera continental de la isla Kodig, ubicada en el estado de Alaska. El estrecho de los Regolines tiene una longitud de 12.9 kilómetros. Conecta al lago Pontchartrain y el lago Catherine, ubicado en el estado de Luisiana. El estrecho de Florida separa la isla de Cuba de la península de Florida, con un ancho de 150 kilómetros,
ubicada en el estado de Florida. El estrecho de Mackinac conecta dos de los grandes lagos, el lago Michigan y el lago del Hurón. Es uno de los estrechos más importantes, pues es un paso de navegación de materias primas, ubicado en el estado de Michigan. Ahora vamos con lo que son las bahías, empezando con la bahía de Chequamegon. La bahía de Chequamegon tiene una longitud de 19 kilómetros y un ancho de entre 3 y 10 kilómetros, ubicada en el estado de Wisconsin. La bahía de Massachusetts tiene una longitud de 105 kilómetros. Se considera una de las bahías más importantes, pues forma parte de la ruta de navegación del Canal Intracostero del Atlántico, ubicada en el estado de Massachusetts. La bahía de Merrimack tiene una superficie de 50.000 kilómetros cuadrados, ubicada en el estado de Maine. La bahía de Upper Nueva York es considerada una bahía y al mismo tiempo un estrecho, ubicado en la costa del estado de Nueva York. La bahía de Delaware tiene una longitud de 84 kilómetros, una superficie de 2.030 kilómetros cuadrados y es un importante vínculo en el canal intracostero del Atlántico, ubicada entre el estado de Delaware y Nueva Jersey. La bahía de Chesapeake tiene una longitud de 311 kilómetros, una anchura de entre 5 y 40 kilómetros y una superficie de 8.365 kilómetros. Forma parte de la navegación del Canal Intracostero Atlántico y está ubicada en el estado de Virginia. La bahía Mobile tiene una longitud de 50 kilómetros, un ancho de 39 kilómetros y una superficie de 1.070 kilómetros cuadrados. Bahía de Barataria tiene una longitud de 24 kilómetros, un ancho de 19 kilómetros y está separada del golfo por dos islas, Grand Isle y Grand Terre, ubicada en el estado de Luisiana. Río Mississippi. Se localiza en el este del continente americano y de Estados Unidos. Su fuente es el lago Itasca, situado en Minnesota. Desde su lugar de nacimiento, atraviesa gran parte de las montañas rocosas y los montes Apalaches, mientras fluye hacia el sureste hasta que desemboca en el Golfo de México. Todo el recorrido, o mejor dicho, la longitud del río registra aproximadamente 3.734 metros. Cruza los estados de Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi. Por último, después se encuentra el río Ohio, río de la región centro-oriental de los Estados Unidos, que se forma por la confluencia de los ríos Allegheny y Monongahela en Pittsburgh, Pensilvania. Tiene una longitud de 1.579 kilómetros y es el principal afluente oriental del río Mississippi. El Ohio fluye desde Pittsburgh hacia el norte y después hacia el suroeste, formando la frontera entre los estados de Ohio y Virginia Occidental, entre Ohio y Kentucky, entre Indiana y Kentucky, y por último entre Illinois y Kentucky. Luego está el Río Grande, mejor conocido como Río Bravo, que es el quinto río más largo de Norteamérica, con una longitud de aproximadamente 3.060 kilómetros.
Estas medidas no son exactas debido a los cambios de su curso que afectan en la longitud. Se origina en el Bosque Nacional de Río Grande, Colorado, y comienza a fluir primero hacia el este y después hacia el sur, a través del estado de Nuevo México. En el extremo occidental de Texas, el río toma otro rumbo y se mueve hacia el este, en medio de los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, y por consiguiente el estado de Texas. A lo largo de este recorrido pasa por ciudades grandes como Albuquerque, Las Cruces, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Matamoros. Como consiguiente está el río Colorado, que brota en la región de las montañas rocosas, específicamente en el paso de montaña conocido como la Powder Pass, en donde el río comienza como un arroyo en medio de una pequeña pradera húmeda. El sitio se halla en el centro norte del estado de Colorado y a partir de ahí comienza a fluir hacia el suroeste a través de Utah, Arizona, Nevada, California, Baja California y Sonora. Y por último, el río Hudson. El río Hudson es un río estadounidense que transcurre principalmente por el estado de Nueva York, formando una frontera natural entre el estado y el de Nueva Jersey. Posee una longitud de 506 kilómetros y su nombre procede de Henry Hudson, un inglés que exploró el río en el año 1609 al servicio de Francia y de Holanda. Este nace en el lago Tear of the Clouds, que está situado en el monte Adirondacks. Ahora hablaremos sobre los lagos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene cientos de lagos, de los cuales solo hablaremos de unos pocos. Dentro de estos mencionaremos a los 5 grandes lagos, siendo estos los más grandes. Comenzaremos con el lago Michigan. El lago Michigan es uno de los 5 grandes lagos de Norteamérica. Está rodeado por los estados de Indiana, Illinois, Wisconsin y Michigan. Es el único de los grandes lagos que se encuentra completamente dentro del territorio de los Estados Unidos. Tiene una superficie de 57.750 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de Croacia. Alcanza una profundidad de 281 metros. El lago Michigan está unido a través de los estrechos de Mackinac que une al lago Hurón y el lago Michigan. La primera persona en llegar al fondo más profundo del lago Michigan fue Val Klump, un científico de la Universidad de Wisconsin, que llegó al fondo a través de sumergibles como parte de una expedición de investigación en 1985. Lago Superior. Es un gran lago de agua dulce, el mayor de los grandes lagos de Norteamérica, compartido por Estados Unidos y Canadá. El lago es parte de la frontera internacional. Al norte está la provincia de Ontario, en Canadá, y al sur los estados de Minnesota, Wisconsin y Michigan, en Estados Unidos. Tiene una superficie de 82.000 kilómetros cuadrados, mayor que la de la República Checa. Es el mayor lago de agua dulce del mundo. Tiene una longitud máxima de 563 kilómetros y una profundidad media de 149 metros. El primer nombre registrado que tuvo este lago provino de la tribu nativa norteamericana de los Ojibwe, que lo llamaron Chichigami, que quiere decir agua grande. Cuando llegaron los padres misioneros decidieron llamarlo Lake Tracy, y en 1760 los ingleses lo nombraron como Lake Superior, lago superior, debido a que era un lago superior en superficie a cualquiera de los lagos que habían explorado. El lago Superior es una ruta importante para el transporte de metales, además de soportar una gran cantidad de tráfico de embarcaciones. Lago Erie. Es un lago de Estados Unidos y Canadá. Se encuentra más al sur que los demás y limita al norte con la provincia canadiense de Ontario, y al sur con los estados estadounidenses de Ohio, Pensilvania y Nueva York, y al oeste con el estado de Michigan.
Tiene una superficie de 25.700 kilómetros cuadrados, similar a la superficie de la República de Macedonia. Tiene una profundidad media de 19 metros y su volumen es de 488 kilómetros cúbicos. Este lago es alimentado principalmente por el río Detroit. Es el más pequeño de los 5 lagos en cuanto a volumen y el más expuesto a la urbanización y la agricultura. Al ser poco profundo, se calienta rápidamente en primavera y en verano, y también es muy habitual que se congele en el invierno. Lago Hurón. El lago Hurón es el segundo más grande de los Grandes Lagos. Es un lago glaciar que limita al norte y al este con la provincia de Ontario, Canadá, y al oeste con el estado de Michigan. Recibe las aguas del lago Superior a través del río Saint Marie y del lago Michigan a través del estrecho de Mackinac, y vierte sus aguas en el lago Erie. Este lago forma parte del sistema fluvial del río San Lorenzo. Los principales puertos del lago son Midland, Collingwood y Sarnia, en Ontario, y Bay City, Alpena y Royal City, en Michigan. Lago Ontario. El lago Ontario es el menor de los 5 grandes lagos. Su nombre proviene de la palabra escanadario, que significa lago hermoso o agua brillante. Tiene alrededor del 80% de su agua que llega al lago Erie a través del río Niágara, Blanco y La Trucha. Este lago tiene una superficie de 19.477 kilómetros cuadrados. Por su tamaño, es el lago número 13 del mundo. Su largo es de 311 kilómetros y su ancho de 86 kilómetros. Tiene una profundidad media de 86 metros. Lago St. Clair. Es un lago de Norteamérica que sirve como frontera entre Estados Unidos con el estado de Michigan y la canadiense provincia de Ontario. Este lago tiene una superficie de 1.114 kilómetros cuadrados, una profundidad media de 3 metros que alcanza una profundidad máxima de 6.4 metros. Está entre los lagos Hurón y Erie, pero no se considera uno de los Grandes Lagos.